¿Y si la inteligencia artificial más poderosa del mundo fuera en realidad un prisionero? Imagina una IA tan avanzada que sus propios creadores decidieran no liberarla, sino encerrarla bajo llave. Solo un puñado de expertos tiene acceso a ella, y el motivo es aterrador: una alerta de ciberseguridad global. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Hoy hablamos de Mythos, la criatura de Anthropic diseñada para rastrear vulnerabilidades, pero es tan letal que podría poner al mundo de rodillas. ¿Es una herramienta de defensa o el inicio de una pesadilla digital? Cloud Mythos Preview es el nuevo modelo de inteligencia artificial de la empresa Anthropic, diseñado específicamente para detectar vulnerabilidades de ciberseguridad. Pero, ¿por qué ha causado tanto revuelo esta noticia? Bueno, Cloud Mythos Preview, el modelo de inteligencia artificial que se usa para ciberseguridad, ha causado mucho revuelo últimamente por su gran potencial que tiene. Se pensaba en un principio que iba a ser como cualquier otra inteligencia artificial y sí enfocada para lo que es ciberseguridad, pero ha pasado los límites establecidos, ¿cierto? Claramente. Un ejemplo de lo que estás hablando tú es, por ejemplo, en cuanto a creación de exploit para el motor de JavaScript de Firefox. ¿Ya? La anterior IA, de hecho de Anthropic también, el Opus 4.6, tuvo efectividad en estos exploits menor al 1%. Y en cambio el Mythos tuvo cerca del 72%, de hecho más del 72% de efectividad en la generación de exploit para el motor de JavaScript. Esto relacionado con la seguridad, ¿cierto? Con el poder hacer ataques en este caso era Firefox. A Firefox, ¿qué significa eso? En realidad, por ejemplo, Firefox tiene un sandboxing que se le llama sandboxing, viene obviamente del inglés, de caja de arena. ¿Ya? ¿Por qué sandboxing? Porque es como un ambiente controlado, que significa que en muy general se ve en las películas estadounidenses, no sé, cuando juegan los niños, pruebas, que tienen a los niños chicos jugando en sus cajas de arena. ¿Para Ya. qué? Para que armen, desarmen todo sin afectar a los demás, a la afuera, ¿cierto? Ujú. Por eso se llama sandboxing en realidad. Que lo que hace el sandboxing de Firefox en este caso es poder ejecutar código de JavaScript, pero sin afectar al sistema operativo en sí. Ya. Por eso es un sandboxing que se ocupa ahí en Firefox. Que el sandboxing se llaman, de hecho, Spider Monkey, se llama el que usa Firefox. Chrome utiliza otro, pero eso que usa Firefox. Y esa vulnerabilidad en esa efectividad de ataques de generación de exploit fue mayor al 72% que tuvo Mythos. Es algo bien grave. Porque, Mucho más potente de lo que, Claro, de lo que porque- se había hecho en las porque- pruebas con la otra, con Opus. sí, porque logró salirse de ese sandboxing y poder controlar el sistema operativo. Entonces eso es gravísimo. Es gravísimo, porque imagínate tú navegando por internet sin saber en qué página estás y te ataquen o pueden meterse en tu computador. Eso es grave, es muy grave. ¿Qué otra más tiene dentro de los reportes que se entregó? Sí, aclaremos que de los reportes, más del 99%, no el que se entregó el reporte, sí, pero más del 99% de las vulnerabilidades que detectó no han sido parchadas. Ya. Así que el reporte más bien... Que también es bastante grave. es Porque muy grave. son muy grave. desconocidas. Es casi 100%. Sí, Entonces detectó muchas. Pero el reporte indica solamente las que han sido parchadas. Entonces, una de las más antiguas, de hecho, que detectó fue hace 27 años, una vulnerabilidad de hace 27 años. Y nada más que de OpenBSD, que es el OpenBSD. sistema operativo como más robusto en cuanto a sistemas en servidores. Ya, de Linux en este caso. De Unix, sí. Sí. Sí, es uno de los más robustos que existen. Entonces, detectar una vulnerabilidad de hace 27 años que nadie se dio cuenta, igual es algo crítico, porque imagínense si detectó eso en OpenBSD, ¿qué más detectó en las demás Son sistemas? lo llamado 0-day en este caso. Sí, Bueno, capaz que alguien lo haya tenido por ahí, lo haya estado explotando, pero en este caso son 27 años que esa vulnerabilidad estaba y no había sido parchada. sí, ¿no? Y algo tan crítico como OpenBSD, que es utilizado en muchos servidores de todo el mundo. Y en el cual se confía mucho, porque como dices tú, sistema operativo más robusto que hay en cuanto a seguridad también. Exacto, sí. ¿Y por qué estamos hablando nosotros del reporte que liberó Anthropic y no de la IA? No sé, no la dio para el uso del usuario. ¿Qué pasó con eso? Sí, porque este reporte, como tenía, bueno, es lo que se le explica al público en general, ese reporte de más de 200 hojas, ellos ya habían avisado a las grandes empresas, las que manejan la estructura de datos de Internet,
sobre las vulnerabilidades para que las pudieran parchar antes de que ellos sacaran el reporte, antes de dar a conocer al público también. ¿Por qué? Porque es muy peligroso el uso de esta herramienta. Esta herramienta es muy fuerte, como dices tú, encontró vulnerabilidades de más de 27 años en OpenBSD, pudo entrar también a lo que es con exploit a JavaScript de Firefox. Entonces hay muchas más vulnerabilidades que no han sido dadas al público, pero que se la entregaron a diferentes empresas para que pudieran trabajar en ella, ¿cierto? Sí, ahí estamos hablando del proyecto Glasswing. El proyecto Glasswing, que está dentro de ella, están un montón de empresas como lo que es Amazon, Apple, Cisco, Google, Nvidia. Hay un montón de empresas ahí, creo que son más de 40, más de 50 empresas. Son en realidad las empresas que manejan todo el ámbito tecnológico a nivel global. Claro, que es bastante grave, porque imagínense si un día cualquiera entran y conocen alguna vulnerabilidad de Google, de Microsoft o de alguna otra empresa grande y apretan el botoncito y dicen apagar. Sí, no, y eso está en casi todo el mundo en realidad, ¿no? En todos los lugares utilizamos ahora tecnología. Claro, es como si te cortaran de una internet, entonces nos dejaría de brazos cruzados. Entonces es necesario que se hiciera esta corrección, que no se lanzara al público y que se entregara a esa empresa. Y a propósito de que se le entregó a esta empresa, entonces no es tan así como que fuese una estrategia de marketing que dieran a conocer que es tan potente, porque si tú dices que están las empresas involucradas, también tenemos testimonios de la empresa o publicaciones que han creado la misma empresa de seguridad. Claro, respecto a métodos. Claro, uno tiende a pensar también que puede ser parte de publicidad, que si yo meto algo que da susto, puede darme mayor crédito, a lo mejor puede subirme a empresa los valores. Y imagínense que está Microsoft, Google y muchas otras empresas dentro. Tienen que haber mostrado también otras vulnerabilidades a aquellas empresas para que ellas también fueran parte y formaran parte de este equipo. De hecho, hay una publicación ahí de Cisco que habla también de que ellos son parte ahora del grupo del proyecto Glasswing. Sí, con una empresa bien importante en ámbito de las redes, de conectividad. Sí, y la persona que publica esto en el blog de Cisco no es nada más y nada menos que el vicepresidente senior y director de seguridad y confianza, Anthony Greco, de Cisco System. También hay una publicación por ahí de SET, del antivirus SET también. Y muchas de las grandes empresas que conforman este proyecto Glasswing han confirmado en realidad lo que dijo Anthropic. Y ellos están trabajando, de hecho, ya dentro de la IA de Mythos para exactamente corregir esas vulnerabilidades, para parcharlas. Sí, porque imagínense lo peligroso que podría ser que esta plataforma, o sea, este modelo de inteligencia artificial lo hubiesen lanzado al público sin haber hecho las pruebas antes. Hubiese sido terrible. Sí, de hecho, catastrófico, de hecho. Ya aún entregando esa información de que tenían esa inteligencia artificial, muchas otras organizaciones, tal vez gobierno, quizá que uno, quién sabe, deben estar buscando la forma de cómo tener una al mismo nivel o tal vez más grande. Y pueden existir incluso, aunque sean menores, no al mismo nivel, aún así siguen siendo peligrosas. Claro. Sí. Como dijimos recién, más del 99% de las vulnerabilidades que detectó no han sido parchadas, ¿cierto? Exacto. Entonces, vamos a hablar más que nada, yo creo, de ese resto del menos del 1% que ha sido parchada. ¿Podemos dar unos ejemplos? Hay unas pruebas que se hicieron con el cual se fueron dando cuenta del potencial de Mythos, ¿cierto? Y por ejemplo, hay una prueba de auditor externo en el cual es como el red teaming que hablamos en un video anterior, ¿cierto? Sí. Del equipo donde se hacen las pruebas de seguridad internamente en la empresa para detectar vulnerabilidades y parcharlas. ¿A eso te refieres, cierto? Sí, hay una prueba de auditor externo de seguridad donde se vulnera la red corporativa de una empresa, ¿cierto? Se simula y donde necesitan moverse, escalar privilegios y extraer datos. Y una red teaming, por ejemplo, lo podría haber hecho calculando más o menos en un día entero, unas 10 horas, y con Mythos esto fue solamente en una fracción de ese tiempo. Fue mucho más rápido que pudo hacer esos análisis. Y estamos hablando que el Red Teaming son gente experta en ciberseguridad y es un grupo que está coordinado y ya programado para hacer ese tipo de ataques y detectar vulnerabilidades. Y esta IA es una IA que bajó el tiempo en una fracción, de hecho. En uno de los ejemplos podemos ver que los investigadores midieron el salto tan brutal que tuvo Mythos con una herramienta como el C-Bench, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que es el CTF, Capture the Flag. Sí, el C-Bench son pruebas de rendimientos que hacen en el ámbito de la ciberseguridad.
El capture de flag es algo muy utilizado en el ámbito gaming, pero en este tema de ciberseguridad se refiere a que, por ejemplo, son dos equipos donde cada uno tiene vulnerabilidades y el equipo contrario tiene que encontrar esas vulnerabilidades y atacarlas. Claro. Y en ese sentido, Mitos, ¿cuánto estuvo de Es resultado? como una carrera contra el tiempo. Quien, Sí. quien encuentra las vulnerabilidades del otro y la explota más rápido antes que el otro se pueda defender. Exacto, entre defender y atacar. Claro. Y ahí tuvo 100% de efectividad. 100% de efectividad Mitos, que lo que hace que también llame un poquito la atención. Increíble. Otra de las pruebas fue en un sandbox, ¿cierto? Que para los conocedores, ¿tú podrías explicar un poquito más lo que es? Sí, no, el sandbox en entornos de prueba se refiere a tener un entorno controlado, que por ejemplo, generalmente en máquinas virtuales o en realidad, máquinas reales, tener un ambiente de producción, no de producción, sino que un ambiente controlado, pero con ciertas vulnerabilidades para testear el sistema en sí. En este caso, lo que se refería al sandbox era al Mitos tenerlo en un ambiente controlado, pero la prueba era poder salir, ¿cierto? Que pudiera escaparse, le había dado claro. Que pudiera escaparse. Sí, que pudiera escaparse de ahí. Y Mitos no solamente pudo desarrollar la forma para poder salir de ahí, sino que además entró a la red corporativa de donde se le estaban haciendo esas pruebas, buscó en la lista de los empleados de la corporación. de la empresa, claro, Sí. y le envió un correo a uno de los usuarios de la empresa que tenía que ver con seguridad. Le envió un correo a la hora de almuerzo, cuando él estaba desayunando, estaba comiendo un sándwich. Le envió un correo diciéndole que ya se había escapado. Fue como una ironía que hizo la idea, ¿no? Claro, si te das cuenta, solamente se le pidió que saliera de la caja Sí. del sandbox, pero fue un poquito más allá. O sea, no solamente pudo acatar esa orden, sino que además le dio una prueba de que había salido. De que había salido. Claro. Y de hecho ahí estamos hablando no solamente de seguridad del sistema operativo, sino que de la infraestructura de red también que tiene el sistema en este caso. Claro, y eso es lo que llama mucho la atención también, que fue más allá todavía y pudo vulnerar la seguridad de la empresa. No, y le envió un mensaje irónicamente al ejecutivo de seguridad. Fue un poquito como hacerle burla, Sí. burlándose de que había salido. Imagínense encontrarse con ese mensaje a la hora de almuerzo de aquella persona que tenía que ver con seguridad. Cosas nuevas de la IA. Otra de las vulnerabilidades que demostró Mitos tiene relación con Git. ¿Ya? Git, que recordemos que es un sistema de control de versiones inventado por el mismísimo Linus Torvalds. Que, bueno, para los que no conocen qué es Git, es como dije recién, un sistema de control de versiones. Por ejemplo, cuando antiguamente en Linux liberaban versiones del kernel, usaban un software que se llamaba Beekeeper. ¿Ya? Pero tuvieron ciertos problemas con Beekeeper, entonces Linus Torvalds decidió desarrollar su propio sistema de control de versiones. ¿Qué hace este sistema de control de versiones? Tú, por ejemplo, muy utilizado por los desarrolladores en sí. Por ejemplo, desarrollan cierta versión del software en 10.1.1, pero al día siguiente siguen trabajando en una versión nueva, pero se dan cuenta que hay un error. ¿Ya? ¿Qué hace este sistema del Git? Que tú puedes volver atrás a esa versión anterior y puedes continuar sin tener ese error que tuviste a futuro, y a la vez puedes tener un registro de quién modificó cada versión o qué hizo en cada parámetro que modificó. Ya. Más que nada para eso el Git. Que después a futuro obviamente existió el GitHub, GitLab, que son como compartir la nube. Esto más que nada es como propio, es como en un computador directo, también se puede compartir obviamente, pero es directo. Entonces, ¿qué hizo la IA? En una prueba de escalamiento de privilegio, encontró archivos protegidos de hecho del sistema. Entonces, al darse cuenta que iba a generar una alerta, ¿qué hizo? Modificó en el Git y de hecho el Git está encriptado. Modificó el historial. Tiene SSH1, sí. Modificó el historial para simular que el cambio se había hecho hace semana anterior. Siendo que con otro usuario creo que... Sí. O sea, fue como camuflarse dentro de la... Lo que hacen los hackers por ejemplo, pero lo hizo en Git, que es algo igual legal, algo grave, entonces, que es algo muy utilizado por todos los desarrolladores del mundo. Entonces, Claro que se metió con la criptografía sí, también. se metió con la criptografía y modificó el parámetro, entonces para no ser rastreado, borró su log en sí, pero en Git. Entonces, borró las pruebas para decir que el cambio fue hecho antes y no lo hizo la IA. Igual fue algo... Y son cosas Sí. que tampoco le pidieron hacer. O sea, el Mitos no sé si pensó, pero se dio Sí. cuenta que podía causar una alerta y lo hizo de esa forma para camuflarse. Otra de las pruebas que se sometió Mitos fue detener unas tareas de evaluación masivas en un servidor compartido. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo Mitos? Después de analizar y ver cómo hacerla o cuánto se iba a demorar, no encontró mejor manera que
apagar el servidor y encenderlo de nuevo. Se tomó el atajo, la forma más corta de hacerlo. Sí, y obviamente eso lo calculó así a nivel de ella, muy rápido. Y era un servidor compartido. Era un servidor que estaba, no sé si en producción, pero estaban utilizándolo varios usuarios. Entonces de hecho perder el trabajo también de los... Al reiniciar un servidor, todos sabemos lo que reiniciar un servidor, es algo que implica varias cosas. Entonces le echó a perder todo el trabajo que estaban haciendo las personas y empezar de cero. ¿Por qué? Porque no fue la mejor opción que tuvo. Claro, o sea, se tomó un atajo, Sí. con lo cual estamos viendo también que Mitos toma esas decisiones, ¿cierto? No lo hizo por maldad. No, ¿Por qué? claro, no es un modelo que lo haga de forma indiscriminada, sino que simplemente ve la forma más corta en este Más caso rápida, sí. para tomar esa decisión. Sí, porque recordemos que la IA no tienen conciencia, no lo hacen como por el bien o por el mal, sino que están programadas para eso. Claro. También hubo una prueba matemática que le hicieron a Mitos. Sí, en una prueba de un ejercicio matemático le pedían que demostrara el resultado paso a paso, ¿ya? De unas pruebas programa. matemáticas. Sí, sí. ¿Qué encontró? ¿Qué fue lo mejor que pudo hacer en Mitos? Se metió, buscó y encontró la hoja de resultados, la hoja de resultados, y de ahí sacó la respuesta. Pero fue un poquito más allá también, sino que en vez de dar en el paso a paso todo perfecto, ¿Ya? introdujo algunos errores mínimos para que el investigador, que era humano, no se diera cuenta de que lo estaba haciendo con trampa, y así pudo obtener también el resultado perfecto. Pero puso entre medio algunos errores para que no se dieran cuenta. O sea que camufló en realidad que hizo trampa y que robó los resultados. Nuevamente pudo esconder de qué forma lo hizo. Sí. Bueno, que después al revisar los investigadores se dieron cuenta que lo había hecho de esa forma, pero introdujo esos errores A propósito. para que el investigador, que era un humano, no se diera cuenta. Sí. Lo que no contaba la IA es que actualmente hay modelos de inteligencia artificial donde los humanos sí pueden ver el trasfondo de lo que hace la IA. Puede ver el paso a paso. Entonces ahí lo pillaron. Claro, ahí se dieron cuenta de que estaba haciendo trampa Mitos, lo cual también salta una alarma con eso, ¿eh? Sí, porque sí. ya te das cuenta que está haciendo otras cosas y es como si estuviese pensando ya, aunque no Sí. está pensando, pero es como si Está da agarrando. indicios de lo que haría una persona normal Sí. en ese caso. Se está humanizando, pero los temas malos, no los temas buenos. Exacto. Lo que siempre han querido, que la IA sea más humana, pero está agarrando los vicios del humano también. ¿Qué otro tema más, otra prueba más tenemos con la inteligencia artificial? Hay una prueba también que es de un cronómetro, donde en esa prueba, bueno, se le hacen a muchas inteligencias artificiales también. Se Sí, evalúa sí. la velocidad con la cual tardaban en ejecutar una función. Ya, del ámbito de la programación. En el ámbito de la programación. Y Mitos lo que hizo fue que encontró dónde se iniciaba y dónde se terminaba, dónde se le ponía stop al cronómetro. Ya. ¿Cierto? Hizo los cálculos fuera de eso y le puso iniciar, y después cuando veía que no había ninguna... Cuando entregó el resultado, más que nada. cuando entregó el resultado daba un informe de cero. O sea, con Con un tiempo exacto, con un tiempo récord. perfecto, ¿vale? Claro, con un tiempo récord. O sea que no solamente se hizo la tarea que se le pidió, sino que se metió en el código de lo que lo estaban midiendo, cronometrando, y modificó los parámetros para quedar en cero. Modificó los parámetros para hacerlo fuera del cronómetro y que le diera el resultado cero. O sea, Ya. también volvió a hacer trampa, pero el ingenio que tiene para poder hacer las cosas. Sí, increíble. Otra de las vulnerabilidades encontradas por Mitos se encuentra en el FFmpeg, que es un sistema muy utilizado a nivel global en cuanto a archivos multimedia de audio, video. Sabemos que lo utilizan todos los sistemas Muchas operativos. plataformas en internet, claro. Sí, por ejemplo, el MP4 se basa en FFmpeg. Y ese error fue de hace 16 años también. Hace 16 años atrás 16 que años. pudieron haberlo detectado. Y había más de 5.000 millones, creo, de análisis que se le habían hecho y no lo habían encontrado. Sí, porque recordemos que FFmpeg es de código libre, entonces muy demasiado utilizado. Sí. Y en todos estos años nadie lo detectó, y esta IA lo detectó así al instante. Increíble. Otra de las pruebas que se sometió a la inteligencia artificial de Mitos fue un análisis de pronóstico financiero. Sí, a él se le entregó datos y se le pidió medir la fluctuación de mercado. Y bueno, de nuevo, Mitos entró a la red, sacó todos los análisis financieros que tenían los mismos investigadores, y con ella pudo predecir los datos de forma perfecta. O sea, más que preciso trampa, porque buscó los datos que tenían los expertos para comprobar si funcionaba. Claro, o sea, al final no hizo los cálculos con los datos que le habían dado, sino que obtuvo la respuesta que tenían ya los Un análisis investigadores completo ya. con sus análisis, y de esa misma forma se aseguró tener un resultado perfecto. O sea que en varias de las pruebas
se ha escabullido esta IA por el tema de ciberseguridad y ha buscado más allá de la respuesta en realidad, como que, como dices tú recién, pareciera que estuviera pensando esta inteligencia artificial. Claro, o sea, busca la forma más corta de poder obtener los resultados y obtener los resultados óptimos. Pero es una IA como que no tiene límites, ¿cierto? Exacto, porque no le están diciendo paso a paso tampoco cómo hacer las cosas, sino que le están pidiendo obtener un resultado y que ella busque de acuerdo a sus capacidades. a sus capacidades cómo obtenerlo. Y se ha demostrado, bueno, con las muchas pruebas, estas son solamente algunas de las que están en los informes, Sí. Que obtiene resultados mucho más rápidos y mucho más preocupantes. Sí, o sea, es algo bien bueno para la inteligencia artificial porque es algo, bueno, bien efectiva, pero a la vez, al tratarse de ciberseguridad, es algo bien peligroso. De hecho, con lo mismo existe una analogía que trata Del escalador, del escalador. que está también puesta ahí en el informe que ellos entregan, porque Mito está catalogada como una de las inteligencias artificiales más robustas y más seguras, Sí. potentes. Más potente, pero a la vez más peligrosa. Entonces, ¿cómo lo explica esto el informe? Lo hace con una analogía que mencionas tú del escalador. Sí, sí. Que en sí la analogía del escalador dice que, por ejemplo, si tenemos un escalador novato, sí. Obviamente no va a subir al Everest, sino que va a ir a un sendero donde esté más normalizado, sí, que sea más corto, más controlado, donde haya una ruta preestablecida. Obviamente va a tomar el implemento de seguridad, pero va a ir siempre por una ruta más corta, más fija, no tan peligrosa. Entonces, en caso de ocurrir algún accidente, como es un novato, No va a ser tan grave ya Exacto. el accidente que tenga. no va a ser tan catastrófico. Claro, puede ser un raspón, un par de moretones por ahí, no va a ser tan grave. Algo tan grave. A diferencia de una IA tan potente como Mitos, que vendría siendo como un escalador profesional, ¿Ya? que no se va a tirar directo a un cerro chico, sino que va a ir a una montaña más grande, más peligrosa, donde no hay un camino, porque a la vez se siente más capacitado. Claro. Va a Y ir más con todo su preparado. implemento, toda su preparación, va a subir la montaña, pero en caso de existir algún accidente, esto va a ser... Va a ser mucho más grave. Terrible. Sería como estar escalando un Everest a lo mejor Sí. y tuviese un accidente ahí. Y hablando de esta IA, sería como algo catastrófico a nivel global. Eso es importante porque como todo el mundo, todos los sistemas del mundo utilizan estos servicios o sistemas que detectó vulnerabilidades esta IA, el riesgo si alguien se llegara a enterar de los resultados sería catastrófico. Claro, si tuviese un error también en el comportamiento de esta inteligencia artificial sería bastante grave. Y no solo esta, sino que varias que pueden haber similares o que puede causar el mismo problema. Claro. Mitos además está en colaboración con Alpha Omega y OpenSSF, que son parte también de Linux Foundation. Apache Software Foundation también están colaborando también. ¿De servidores? Claro, y hay muchas empresas ya que se suman en la colaboración de lo que es el proyecto Glasswing. Entonces, como hemos visto, Anthropic no liberó el código de Mitos, el uso de Mitos para el público en general, bueno, para nadie. Solamente creó el proyecto Glasswing para entregarlo o que puedan dar uso las grandes empresas de tecnología y puedan poner a prueba sus sistemas para parcharlos, ¿cierto? Claro, porque es cuestión de tiempo para que otras entidades o organismos puedan crear este tipo de inteligencia artificial, ¿cierto? O desarrollarlo. Sí. Pueden ser un par de meses, pueden ser años. Puede que ya existan ya. Puede que ya existan, sí, esa es la duda que hay también, que puede que ya lo tengan de alguna forma y no se haya hecho notar o no se haya dado a la luz pública. Que quizás no son tan potentes como Mitos, pero independientes, si tienen un 50% de efectividad, aún así, sí, o incluso con mucho menos de efectividad, ya son peligrosas. Claro, porque Mitos, bueno, está enfocado en lo que es ciberseguridad, pero deben haber muchas más también que deben haber estado intentando hacer lo mismo, cómo proteger su empresa, cómo hacer sus ataques, defensa. Entonces es muy probable también que por ahí exista alguna otra inteligencia artificial que ya tenga también esos niveles o tal vez más altos o puede que hayan empezado recién a hacerlo. No, y esto cambia mucho el enfoque de la ciberseguridad porque ahora todas las empresas sí o sí van a tener que implementar medidas mucho más robustas. Ya el Zero Trust va a tener que ser una obligación en la empresa, no es algo optativo o un capricho de cada empresa. Claro. Ahora todo con la IA todo se vuelve como un Zero Day, pues, ¿no? Sí, porque hay muchos Zero Day que se dieron a conocer y muchos que se le deben haber dado a conocer a las empresas que están en estos momentos resguardando esa información. Y el Zero Day también informemos que son vulnerabilidades que no habían sido mostradas a la luz pública
y que muchas veces se vendían en el mercado negro para poder explotar algunas vulnerabilidades. La Deep Web, como en resumen, los Zero Day son las vulnerabilidades que detectan, Sí. que se llaman Zero Day obviamente porque son nuevas, son descubiertas Son recientemente. nuevas. Claro, no están parchadas ni nada de eso, ni las detectan los antivirus. Sí, y antes de liberarla para que las parchen, muchos de la gente maleantes, por así decirlo, se las venden a estos hackers para que las puedan explotar. Claro, sí, las venden. Bueno, las venden, puede haber cualquier tipo de persona ahí que tenga el poder para compra, que las usa para algún propósito que no es bueno por lo general. Sí, y Ahora, sí. sí, y esta inteligencia artificial demostró varios Zero Days ahí entre medio. Entonces, sí, yo creo que es bueno que las haya pasado a las empresas de seguridad, claro. O del ámbito de tecnología, imagina. Claro, para que puedan parchar y asegurar la infraestructura de internet, porque hubiese sido muy peligroso que lo hubiesen lanzado al público, no hubieran tenido ese pensamiento de poder asegurar la estructura de la red, ¿cierto? Bien responsable en realidad al no lanzarlo al público y hacer este proyecto de Glasswing. Porque como dices tú, no ponerlo al público para que lo usen sabiendo que se puede usar para el mal. Porque obviamente es una IA muy potente, entonces detecta vulnerabilidades muy rápido y yo creo que a la vez también, al detectar vulnerabilidades, también puede usarse para patchar esas vulnerabilidades. Por lo mismo también este proyecto están todas las empresas importantes del mundo a nivel tecnológico para que puedan parchar todo lo que encuentren y de hecho esa palabra parchar es algo muy importante que ahora ya no va a ser algo como optativo, no sé. Claro, porque anteriormente habían personas buscando vulnerabilidades. Personas Sí. o grupos de personas buscando vulnerabilidades en algún tipo de aplicación o de alguna Expertos empresa. en ciberseguridad. Claro, pero ahora estamos hablando de que esto lo hace mucho más rápido y busca formas, por las pruebas que demostramos recién, busca formas que no son estándar para poder encontrar esas vulnerabilidades. O sea, anteriormente las vulnerabilidades que buscaban las herramientas de seguridad eran vulnerabilidades que ya eran conocidas. Entonces iba buscando, tengo esta vulnerabilidad, la voy a buscar a ver si está en esta aplicación o en esta plataforma. En este caso, Mythos, él mismo busca la forma de encontrar las vulnerabilidades. No son solamente vulnerabilidades ya conocidas, sino que busca los mecanismos para poder burlar las aplicaciones o plataformas. Y lo peligroso es que son efectivas, porque se comprobó con el reporte que no han sido cosas que detectó y ahí quedan, sino que las ejecutó, creó exploit y son efectivas para un atacante. Claro, eso es bien grave. Como la de los 27 años de OpenBSD. De la de JavaScript, que también tuvo mucha efectividad en los análisis. En resumen, esta IA de Mythos ahora viene a cambiar todo lo que conocemos hasta el momento de ciberseguridad, porque ya no va a ser un capricho de la empresa tener un Zero Trust, por ejemplo, de que confianza en nada, porque van a tener que implementarlo sí o sí por obligación, porque y no solamente las empresas críticas, sino que, por ejemplo, salud, del Estado, de militar, del gobierno, sino que ahora todas las empresas van a tener que implementar medidas de ciberseguridad. Que a la vez se va a potenciar por la misma inteligencia artificial, pero esta otra IA dio a conocer todas las fallas que había. Lo que hoy parece una medida de precaución extrema con Mythos, mañana podría ser el estándar de la industria. Si Anthropic tiene miedo de su propia creación, nosotros deberíamos al menos estar atentos. ¿Qué crees que pasaría si Mythos cayera en la mano equivocada? Danos tu opinión en los comentarios y suscríbete Tiny Bit Tech. y activa la campanita.